Ahí, ya. Entonces, bueno, buenas tardes a todas y todos en el auditorio a través de la transmisión. Damos inicio a una nueva reunión académica titulada Asociación entre la ingesta acumulativa del edulcorante no nutritivo aspartamo en la adolescencia y la densidad mamaria de mujeres chilenas adolescentes, que va a estar a cargo de Bárbara Rivero. Bárbara es licenciada en nutrición y dietética, es docente de los cursos de la línea de nutrición pública y se dedica al diseño e implementación de proyectos de intervención nutricional. Actualmente está en la academia en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, Perú. Dentro de sus intereses de investigación está el estudio de la dieta y patrones alimentarios, particularmente en adolescentes, y cómo ello se relaciona con enfermedades crónicas no transmisibles. Como siempre, la presentación dura entre 30 y 45 minutos y después se deja un espacio para preguntas por parte del auditorio y de la transmisión por Zoom en este caso. Así que muchas gracias y les dejo con Bárbara. Muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Perfecto, perfecto. muchas gracias. Les voy a presentar los avances de mi tesis que se titula Asociación entre la ingesta acumulativa del edulcorante no nutritivo aspartamo en la adolescencia y la densidad mamaria en mujeres chilenas adolescentes. Bueno, ya me presentaron y la directora de tesis es la doctora Anita Pereira. Bueno, para empezar, quisiera partir preguntándonos por qué estudiar densidad mamaria, por qué es tan importante investigar al respecto. Y partamos definiendo que la densidad mamaria se refiere a la cantidad de tejido fibroso glandular de la mama. Una mama menos densa va a tener menor tejido fibroso glandular y por tanto mayor tejido graso, mientras que una mama más densa va a tener mayor tejido fibroso glandular y por tanto menos tejido graso. Ahora, ¿por qué es tan importante, les decía, densidad mamaria? Y es porque se ha documentado que en aquellas mujeres que tienen más del 50% de área mamográficamente densa, porque principalmente este es un concepto mamográfico, tienen un riesgo de 3 a 5 veces mayor de tener cáncer de mama en comparación a mujeres con menos del 25% del seno mamográficamente denso. Ahora, ¿por qué es relevante centrarnos en cáncer de mama? Según déjame mover esto. Ya. Según el World Cancer Research Fund, el cáncer de mama es el segundo cáncer más común a nivel mundial. Fue la principal causa de muertes, AVISA y ABP entre mujeres a nivel mundial en el 2019. Y según datos también del año 2018, de acuerdo al International Agency for Research on Cancer, en Chile también el cáncer de mama resulta ser relevante, ya que es también principal causa de muerte en mujeres. Ahora, un poquito adentrándonos en el tema de densidad mamaria, pero ya propiamente en este periodo crítico que es la adolescencia. ¿Por qué es tan importante ver el desarrollo y la composición mamaria en la adolescencia? Y es porque en la adolescencia se ha considerado una ventana crítica para la tumorogénesis mamaria. Y esto sucede principalmente, y acá les he colocado la imagen de la mama. Sucede que en esta etapa principalmente los lóbulos están formando parte de esta es principalmente el lóbulo tipo 1 y el lóbulo tipo 2, a diferencia y estos, perdón, el lóbulo tipo 1 y el lóbulo 2 tienen una proliferación celular bastante elevada en comparación al lóbulo tipo 3, que es el que se desarrolla principalmente en la gestación. Y esto aumenta definitivamente mayor susceptibilidad de daño molecular y eso podría explicar por qué es relevante estudiar cualquier daño que ocurra en esta etapa de la adolescencia que podría causar efectos a largo plazo ya en la adultez. Ahora, les decía que el concepto de densidad mamaria es un concepto mamográfico, ¿cierto? Y es que se evalúa densidad mamaria a través de la mamografía en mujeres adultas. Pero ¿qué sucede en el caso de adolescentes? El método
digamos, no pueden ser sometidas a tanta radiación y entonces el método más propicio resulta ser el DEXA, que por sus siglas en inglés, pero es absorciometría de rayos X de doble energía, y lo que va a permitir este es hallar el volumen fibroglandular absoluto y también el porcentaje de volumen fibroglandular. Este método ha sido validado en principio en el año 2002 a cargo del doctor Sheffert y otros autores, y más adelante fue validado ya en el año 2017 a cargo de la doctora Pereira y otros colaboradores eh, en mujeres premenopáusicas. Y se hizo, cierto, la comparación de si realmente es certero en cuanto a la medición de la composición mamaria, y se obtuvieron coeficientes de correlación por encima de 0,7 al comparar DEXA y la mamografía. Ahora bien, ya entendiendo un poco más lo que es densidad mamaria, entendiendo por qué es importante estudiarlo en la etapa de la adolescencia y cómo es que se evalúa, ahora vamos a entrar en esta segunda parte que es sobre los edulcorantes no nutritivos. Los edulcorantes no nutritivos, también llamados no calóricos, son aquellos edulcorantes que tienen gran potencial de dulzor. Aquí se encuentran algunos, bueno, estos son 8 que se encuentran en el Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile, y estos, el acesulfamo potásico, el aspartamo, el ciclamato de sodio, la sacarina, glucósidos de esteviol, sucralosa, alitamo y neotamo, deben ser rotulados en la información nutricional de los alimentos, como el que les muestro aquí. La idea es que se pueda colocar tanto la ida como también la cantidad de miligramos que estos brindan por cada 100 gramos de producto, pero también por cada 100 o 100 mililitros de producto ya listo para el consumo. El consumo de los edulcorantes no nutritivos en general han ido en aumento a nivel mundial. Se ha visto cómo estos han ido incrementando, y principalmente se debe a que ha habido un incremento en el consumo de bebidas gaseosas, de los néctares, de los jugos, también los provenientes de sachet, de tabletas. Y esto sin duda se ha visto traducido, como les muestro acá este gráfico, cómo ha ido aumentando el estudio en relación a el consumo de edulcorantes no nutritivos. Es a nivel mundial, y a nivel de Chile definitivamente esto también ha sucedido, principalmente a raíz de la política nacional que incluye, entre varias cosas, el uso de este etiquetado frontal, ¿no? ¿Qué es perdón, antes de comentarles esto, antes de la implementación de este etiquetado frontal, solo se habían visto 2 publicaciones, 2 estudios en relación al consumo de edulcorantes no nutritivos en adolescentes, que ya se veía que el consumo era principalmente alto, por encima del 90%. Ahora, después de esta implementación de esta política que les comentaba, luego de la primera fase, se observó que el consumo en preescolares aumentó de 77,9 a 92%, según Rebolledo y otros colaboradores en el año 2022, y también se observó que hubo un incremento en el uso de edulcorantes no nutritivos en bebidas y alimentos procesados, de 37,9 a 43,6%. Entonces, sin duda, ha habido un incremento del consumo de los edulcorantes no nutritivos, y esto principalmente al hecho de que la industria quiso, claro, aumentar el consumo, aumentar la adición de estos edulcorantes no nutritivos para que brinden el dulzor y poder así reducir la cantidad de azúcares que adicionaban a los productos. Ahora, ¿qué se sabe en relación al consumo de edulcorantes, densidad mamaria y cáncer de mama?
En relación al consumo de edulcorantes y enzima mamaria, que acá lo he acotado como DM, que son las siglas, no a la fecha, al menos hasta donde he podido revisar, no hay estudios que relacionen ambas variables. Sin embargo, sí existen estudios, 6 estudios, 2 de tipo cohortes y tres de tipo cohortes y 3 de tipo casos y controles, que estudian el consumo de edulcorantes y el consumo y el cáncer de mama. Ahora, principalmente estos 6 estudios que de hecho fueron desarrollados, y acá lo coloco en el mapa, en Australia, en Dinamarca, en Francia, en Italia, en España y en Estados Unidos, principalmente se centran en el consumo de edulcorantes no nutritivos provenientes únicamente de bebidas, ya sean gaseosas, néctares, jugos, y de sachets y tabletas añadidas, y utilizando un cuestionario de frecuencia de consumo. Ahora bien, en el año 2022 sale este estudio de Debras y otros colaboradores, en el cual ellos ya no solo se enfocan en estudiar el consumo de edulcorantes no nutritivos proveniente de estas fuentes, como les había comentado los otros estudios, sino ya amplían y estudian el consumo de edulcorantes no nutritivos de cualquier fuente, y ya no utilizan un cuestionario de frecuencia de consumo semicuantitativo, sino que ahora utilizan recordatorios 24 horas. ¿Qué es lo que encuentra este estudio? Que de hecho se basa en la Nutrinet Santesta y conocida cohorte, es que el consumo elevado de aspartamo en particular, porque de hecho estudiaron muchos otros edulcorantes nutritivos, pero particularmente este se asoció con un incremento del riesgo de cáncer de mama. Y se puede observar el hazard ratio de 1,22 y su intervalo de confianza. Y este estudio da lugar a esta publicación ya en el año 2023 de la International Agency for Research in Cancer, y JECFA, en el cual pasan de clasificar al aspartamo como posible carcinógeno, pasan a clasificarlo del 2A al 2B, es decir, ahora lo categorizan como posible carcinógeno para humanos. Y de hecho aquí lo que he hecho es resaltar justamente que dice, que expone que el estudio de Nutrinet Santé es el único estudio grande de corte que ha explorado el consumo de aspartamo en general de todas las fuentes alimentarias, y resulta clave para poder finalmente tomar la decisión de dar este cambio. Bien, y ahora, el mecanismo que estaría explicando, ¿cierto? El mecanismo que estaría detrás del propuesto entre el consumo de edulcorante y densidad mamaria. Principalmente me he basado en este estudio de Suez et al. En el año 2014, que analizan el consumo de estos 3 edulcorantes, que es aspartamo, sucralosa y sacarina. Hicieron tanto el estudio en ratones y también hicieron el estudio en humanos, y se observó que estos influyen y conllevan a una intolerancia en la glucosa, y eso estaría explicado principalmente por el cambio en la microbiota intestinal, ¿cierto? Entonces esto, al poder decir que sí, efectivamente podría haber una intolerancia a la glucosa, el mecanismo que podría estar detrás sería que al aumentar esta insulina, pues aumentaría el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, IGF-1, y también este aumento de la insulina se ha visto que también está relacionado con la disminución de la globulina fijadora de hormonas sexuales, la SHBG, y a su vez esto podría conducir a elevar el estrógeno libre. Ambas, eh,
tanto la elevación como del factor de IGF-1 como el aumento del estrógeno libre podrían estar explicando del por qué aumenta la densidad mamaria. ¿Cuál es entonces la pregunta que orientó la investigación, ya teniendo en cuenta todo este marco teórico? La pregunta a la cual arribamos es si la ingesta acumulativa de aspartamo en la adolescencia determina la densidad mamaria en mujeres chilenas adolescentes a los 18 años. Es decir, si es que esta ingesta acumulativa influye en cómo ellas van a tener su densidad mamaria ya a los 18 años. La hipótesis, dado lo que hemos revisado, es que la ingesta acumulativa elevada de aspartamo en la adolescencia está asociada con mayor densidad mamaria, tanto a través del volumen fibroglandular absoluto y el porcentaje de volumen fibroglandular en mujeres chilenas adolescentes a los 18 años. El objetivo general es evaluar la asociación entre la ingesta acumulativa de aspartamo y el volumen fibroglandular absoluto y el porcentaje de volumen fibroglandular en mujeres adolescentes que asisten a la visita de 18 años de la cohorte ECO. Es estudio de crecimiento y obesidad que parte en el año 2006, y, y que poco a poco, aparte, bueno, en ese entonces la idea era relacionar ver el crecimiento en talla y adiposidad y ver cómo ello influye en la obesidad y otros metabolitos en la infancia, y poco a poco se fueron adicionando más objetivos de estudio. El primer objetivo específico fue describir las características demográficas antropométricas de las participantes de la cohorte ECO que asisten a la visita de 18 años, describir el consumo o no consumo de los edulcorantes no nutritivos en general durante la adolescencia entre los años 2016 y 2020, determinar la ingesta acumulativa del aspartamo durante la adolescencia entre los años ya mencionados, proveniente de toda fuente alimentaria, determinar el volumen fibroglandular absoluto y porcentaje de volumen fibroglandular de las participantes de la cohorte ECO que asisten a la visita de 18 años, y asociar finalmente ya el consumo de aspartamo, la ingesta acumulativa de aspartamo y los niveles de consumo de aspartamo con las variables de densidad mamaria en las participantes de la cohorte ECO que asisten a la visita de 18 años, tomando en cuenta variables confusoras que ahora les comento cuáles son. Bien, en relación al diseño de la investigación, este es un estudio, es un análisis de datos secundarios, la cual pertenece a la cohorte ECO. Es un estudio de tipo longitudinal. Bueno, esto ya lo he comentado, pero brevemente, entonces la idea es ver el consumo acumulativo de aspartamo entre los años 2016 y 2020 y relacionarlo con variables de densidad mamaria en la visita de 18 años. Bueno, esto sucedió entre los años 2020 y 2021. La muestra estará constituida por 320 mujeres nulíparas de la cohorte ECO, que fueron evaluadas entre el 2020 y el 2021 y que cuenten con una medición de densidad mamaria con DEXA. Finalmente se estimó una muestra de 306, finalmente que es suficiente para encontrar que las niñas que consumen aspartamo tienen 2.5 más porcentaje fibroglandular que la población promedio, asumiendo un alfa de 5% y un poder de 80%. Esto basándonos en el estudio de la doctora Pereira y otros colaboradores del año 2024, en el cual se vio la densidad mamaria 4 años post-menarquia. Estas son las variables entonces del estudio, siendo la variable dependiente la densidad mamaria a través del volumen fibroglandular y el porcentaje fibroglandular que van a ser medidos con el DEXA.
Las variables independientes que están relacionadas con el consumo de edulcorantes no nutritivos, primero tenemos el consumo o no de edulcorantes no nutritivos, el consumo o no de aspartamo, el nivel de ingesta de aspartamo que va a estar clasificado como medio, bajo o alto, perdón, ahí debí poner bajo, medio, alto, eh, la ingesta acumulativa de aspartamo que va a estar dada por el promedio de la ingesta de aspartamo en este periodo de 2016 al 2020. Las covariables que se están considerando son el nivel educativo de la madre, la edad de la menarquia, la densidad mamaria de la madre, que eso se mide a través de la mamografía, la ingesta calórica, que esto se va a evaluar con los recordatorios de 24 horas y también se va a para el periodo de 2016 al 2020. Lo mismo para ingesta de azúcares totales. En relación al IMC y a la circunferencia de cintura, estas medidas son las que bueno, se realizaron en la visita de 18 años. El uso de anticonceptivos también se va a tomar en cuenta, lo que reportaron en la visita de 18 años. En el caso de estado fumador, es decir, si ha fumado o no en el último año y si ha consumido alcohol en el último año, se está cogiendo el más cercano a la visita de 18 años, pues no todos tuvieron este dato reportado exactamente en la visita de 18 años. Entonces estamos cogiendo el más cercano. Luego, en relación a la actividad física, que eso se mide con el IPAC, se va a coger los 2 años antes, que es lo que se tiene. Y finalmente, como covariable, también se está considerando el número de recordatorios de 24 horas que pueda tener cada sujeto, ¿no? Ahora, aquí voy a quizás explayarme un poquito más en la parte de dieta, del consumo de edulcorantes y también para ver lo del consumo de calorías y azúcares totales. Les decía que esta ingesta se va a evaluar a partir, considerando el periodo de 2016 al 2020. Se va a utilizar el recordatorio de 24 horas usando el método de pasos múltiples de la USDA y haciendo uso del software SER24, que fue ya desarrollado en el INTA. También se utiliza el atlas fotográfico. Sabemos que el R24 lo aplican las nutricionistas tomando en referencia lo que la adolescente consumió el día previo y para que pueda estimar uno y aterrizar en porciones, se utiliza el atlas fotográfico. Toda esta información se va ingresando al SER24. Ahora, para obtener la información del contenido de aspartamo de los productos, se utilizó una base de datos construida entre los años 2015 y 2020, en el cual contiene muchas variables, por ejemplo, el tamaño del envase, la cantidad de energía, todo lo relacionado al etiquetado del producto. Bueno, la metodología se explica ampliamente en esta referencia. Y entonces eso hace que pueda finalmente utilizar la cantidad del producto que contiene la cantidad de aspartamo con lo que ingirió y así se puede cruzar esta información. Se excluyeron los recordatorios de 24 horas que estuvieran por encima de 3.500 calorías y que estuvieran por debajo de 500 calorías. Se realizó la reconstitución de los alimentos cuando aplicó. Se consideró la información nutricional disponible de ser 24 para los productos no envasados y para el caso de los productos envasados se consideró la información nutricional del mismo año del R24. Ahora, en algunos casos se tuvo que
se tuvo que utilizar la información del año previo, porque no existía información de ese mismo año. Y en relación al plan de análisis de datos, los análisis los lleva a cabo en el programa Stata. Primero, bueno, se realizan los análisis bivariados exploratorios entre las variables de exposición y las variables dependientes ya mencionadas, y luego se realizaron modelos de regresión lineal crudos y ajustados. Por último, modelos de regresión logístico crudos y ajustados. Ok, permítame. Entonces, ¿qué se obtuvo como resultados? Aquí a la izquierda pueden observar el flujograma del estudio. En total, de los participantes evaluados en la visita de 18 años, el N estuvo en 619. Sin embargo, de los participantes que contaban con la evaluación DEXA entre el año 2020 y 2021, el N baja a 320 y finalmente disminuye a 310, considerando que tengan tanto la evaluación por DEXA y al menos 2 recordatorios de 24 horas en este periodo del 2016 al 2020. Como características generales de las participantes del estudio, se tuvo que la media de edad es de 18,87. El nivel educativo de la madre resalta que casi el 70% tiene un nivel educativo medio. En relación al estado nutricional, según IMC, destaca que hay un 45,48 que tiene un estado nutricional, según IMC, normal. Sin embargo, hay un porcentaje importante también que tiene sobrepeso, 29,68, y 20% que tienen obesidad. En relación a la circunferencia abdominal, el promedio de esta es de 81,59. En relación al número de recordatorios 24 horas, en promedio, las adolescentes tuvieron 3,98, bueno, sí, no, recordatorios 24 horas. La ingesta promedio de calorías fue 1.614, y en relación a la ingesta promedio de azúcares fue 87,53 gramos de azúcares. En relación al nivel de actividad física, la mayoría, el 46,13%, tiene un nivel de actividad física bajo. En relación al consumo de cigarros en el último año, se obtuvo que 57,6% no consumió algún cigarrillo. En relación al consumo de alcohol, el 53% no ha consumido alcohol en el último año. En relación al uso de anticonceptivos, el 75% no ha consumido anticonceptivos orales, son orales. En relación a la edad de la menarquia, promedio, la edad de la menarquia fue 12,03. Y también aquí hay información en relación al volumen fibroglandular absoluto de la madre, que es 64,2 centímetros cúbicos. Y en relación al porcentaje de volumen fibroglandular de la madre es de 10,29. Ahora, en relación al consumo de edulcorantes no nutritivos, se observó que el 95,81% ha consumido algún tipo de edulcorante no nutritivo. El 90,65% ha consumido en este periodo sucralosa. El 80,32% consumió en este periodo azosulfamo de potasio, el 77,1% aspartamo, 55,16% stevia, y bueno, ya sacarina 7,42% y ciclamato de sodio 5,81%. El alitamo y el neotamo no se observó el consumo en esta población. En relación a la ingesta acumulativa de aspartamo,
Esto fue de 38,48 miligramos día. Ahora sí, consideramos el peso de las participantes, eh, sale que el consumo es de 0,6 miligramos por kilogramo de peso. Y este consumo fue principalmente proveniente de, bueno, ya como sabíamos y como se ha observado en la bibliografía, principalmente de las bebidas gaseosas, de los jugos, de los chicles y de la gelatina también. En relación a la densidad mamaria de las mujeres de la corte con la visita de 18 años, se obtuvo que en relación al volumen fibroglandular absoluto, este fue de 220,89 centímetros cúbicos, y en relación al porcentaje de volumen fibroglandular se observa un 46,22%. Acá en la figura se pueden observar cómo estas ambas variables se distribuyen de forma no normal, ¿cierto? Está como pegado hacia la izquierda. Bien, ahora aquí les voy a mostrar los resultados en relación a la densidad mamaria y covariables según el nivel de consumo de aspartamo, que fue no consumo, consumo bajo y consumo alto. Entonces, acá se observa cómo se distribuyen. No fue significativo ninguna de esta asociación entre estas variables y el nivel de consumo de aspartamo, eh, ni para estado nutricional, ni para nivel educativo. Esta es la continuación de la misma tabla. Acá tampoco se pueden observar diferencias significativas al ver las otras covariables como uso de anticonceptivos, nivel de actividad física, salvo el número de recordatorios de 24 horas, que sí se observa que hay aquí una diferencias significativas. Viendo que, claro, el grupo el del consumo bajo tendría un poco más de recordatorios de 24 horas en comparación a los que no consumen. Esto luego se va a considerar, en general se van a considerar, bueno, todas las covariables ya al momento de presentarles los modelos de regresión. Es, aquí pueden observar la asociación entre las variables de exposición, que son consumo de aspartamo, nivel de ingesta de aspartamo, ingesta acumulativa de aspartamo, y las variables de densidad mamaria. Aquí las variables de densidad mamaria se decidió ponerlo de esta forma, categorizarlo de esta forma, por debajo del percentil 25 y así sucesivamente, hasta por encima del percentil 75. Y aquí, al hacer esta asociación entre estas variables, no se observaron diferencias significativas, salvo en al comparar la ingesta acumulativa de aspartamo y el porcentaje de volumen fibroglandular, que sale un 0,015 del p-valor. Ahora, al realizar el análisis, lo que se observa es que hubo la diferencia entre los grupos fue principalmente al comparar estos dos. Porque claramente aquí sí se observa gran diferencia, 26,21 miligramos versus 47,69 miligramos. Ya es la tabla en la cual se puede observar lo relacionado al modelo de regresión lineal para evaluar la asociación entre también las variables de consumo de aspartamo y las variables de densidad mamaria. Cabe resaltar que ambas variables de densidad mamaria sufrieron una transformación a escala logarítmica, dado que su distribución no era normal, y eso mejoró bastante para poder cumplir con los supuestos del modelo. Sin embargo, como pueden observar, no se observaron diferencias, sí, no se observaron diferencias aquí. em, sí, no se observaron diferencias al utilizar este modelo de regresión lineal.
y principalmente porque se observaba que no era realmente lineal la, la asociación, o sea, no se observaba esta linealidad finalmente. Entonces, se pasó a realizar el modelo de regresión logística, eh, y en este caso lo que se hizo es el volumen fibroglandular y el volumen fibroglandular absoluto se dicotomizó y se puso por encima del percentil 75 y por debajo del percentil 75. Al realizar este modelo de regresión logística, se pudo observar que sí hubieron diferencias significativas. Se puede observar, por ejemplo, que aquí la ingesta promedio de aspartamo sí resultó estar influyendo en el porcentaje del volumen fibroglandular al ver el modelo ajustado. Lo mismo, el consumo de aspartamo, ¿cierto? Tiene mayores probabilidades de tener una densidad mamaria, particularmente el porcentaje fibroglandular por encima del percentil 75, 2 claro, dos probabilidades, 2,557 más probabilidades de tener un porcentaje fibroglandular por encima del percentil 75, disculpen. Y lo mismo se observó al ver nivel de consumo, eh, en particular alto consumo. Es decir, alto consumo comparado con no consumo, se observaba desde el modelo crudo ya que había mayores probabilidades de tener un porcentaje de volumen fibroglandular por encima del percentil 75, y al realizar el modelo ajustado, este OR se incrementó un poco más, 2,81, y considerando un intervalo de confianza entre 1,08 y 7,33. Aquí estoy colocando todas las covariables que se consideraron al momento de realizar ya el ajuste, el modelo ajustado. Se consideraron casi todas las variables. No se pudo considerar el de densidad mamaria de la madre, puesto que el N iba a bajar a 214. Entonces no se consideró esta variable, y solo se consideró el resto. Acá se puede observar el N, que queda en 303 para el caso de los modelos ajustados. Bueno, como todavía no está del todo culminada la tesis, les comparto aquí algunas reflexiones. En primer lugar, se identifica un alto porcentaje de adolescentes que habían consumido algún edulcorante no nutritivo entre ese periodo evaluado, que es del 2016 al 2020, proveniente de gaseosas, jugos, chicles y gelatinas. Los hallazgos apuntan a que un alto consumo de aspartamo en la adolescencia podría aumentar el riesgo de tener un mayor porcentaje de volumen fibroglandular a los 18 años. Este hallazgo resulta interesante y novedoso, como les mencioné al inicio. A la fecha no existen estudios que relacionen el consumo de aspartamo en particular, o bueno, con cualquier edulcorante no nutritivo, con la densidad mamaria. Solamente se ha observado la asociación entre el consumo de edulcorantes no nutritivos y cáncer de mama. Y con relación a las limitaciones del estudio, para destacar alguna de ellas, es el tamaño de muestra. Que si bien se había puesto como meta tener 306 sujetos para poder observar algunas diferencias significativas, ya con el número que se tuvo, que fue finalmente de 303 para los modelos ajustados, se observaron diferencias significativas. Sin embargo, esto definitivamente pudo estar afectando los resultados. Se debe tener en consideración que el periodo de consumo evaluado atravesó la pandemia COVID-19 y la implementación también de la política nacional, eh, que contempló la obligatoriedad de este sistema de etiquetado frontal. Entonces, quizás pudo haber subestimado la cantidad de aspartamo consumido. Eh,
la cantidad de aspartamo consumido puede ser 0,6, como les mencioné, miligramos por kilogramo, y esto es, en comparación a otros estudios, se ha visto que es bajo en comparación a un estudio que, no tengo el dato exactamente, pero era 0,8 miligramos por kilogramo. Entonces, ello pudo también estar afectando. Bien, muchas gracias por la atención y bueno, quedo a ustedes para recibir las preguntas y comentarios y sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. ¿Hay preguntas de parte del auditorio? Sí. Hola Bárbara, Natalia acá. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante ver los resultados después de tanto trabajo que es. Eh, yo tengo algunas dudas porque eh, me quedé con la duda de esto del consumo alto y el consumo bajo. ¿Qué tan diferentes eran? ¿Qué tan, o sea, en el sentido del consumo? Porque mencionas que se hizo en base al percentil 50, pero no se menciona cuánto es lo que se consume. Entonces, quizás en eso hay que pasar un poco más de tiempo, explicar un poco más, y en general el tema de los percentiles, porque yo creo que no es suficiente poner el percentil, sino que hay que también poner los valores, y pasa con el de densidad mamaria también lo mismo. Por ejemplo, la regresión logística, el que mencionas del percentil 75, tampoco sé qué tan diferentes son o por qué se Mm. seleccionó 75. Era lo que se decía en la literatura, como quizás falta un poco más de justificación en eso. Eh, pero claro, lo primero es como saber qué tan distinto era este consumo alto y el consumo alto, perdón, el consumo alto y el consumo bajo, y lo otro también qué tan distintos eran los percentiles y la distribución de la densidad mamaria. Si eso lo tiene, como para entender un poco más el grupo. Sí, sí, definitivamente. Acá no lo he colocado en la presentación, en el manuscrito sí lo estoy incluyendo, de hecho tengo los datos, pero sí, definitivamente hubiese sido bueno agregarlo para que puedan observar cuál es la diferencia entre el consumo bajo y el consumo alto. Lo voy a considerar y también para lo de densidad mamaria también lo tengo, solo no lo incluyo acá. No tengo el dato exacto en la cabeza, pero sí lo voy a incluir. Pero anduviste súper bien con el tiempo, porque en general es como media hora, así que bien ahí. Y interesante. Gracias. Yo tengo una duda también. Súper buen trabajo y súper buena la presentación. Y tengo una duda respecto al concepto. Yo creo que es bueno que estaba Nati, porque yo creo que ella te sugirió eso del consumo acumulado, porque, no sé, me parece que el acumulado significa como total, claro, como lo que se suma a lo largo del tiempo y no es lo que tiene. Entonces, a mí me queda un poco raro como el concepto de ingesta acumulada. Yo creo que entiendo que habitual va a tener como el problema de tal vez como que no tiene un método estadístico, pero yo creo que aún así este promedio está más cerca de alguna forma de aproximarse del consumo habitual que de un consumo acumulado. Pero Y eso. quizás es Ujú. como promedio, ¿no? Yo creo que es Una promedio. palabra más Sí. que acumulado, porque acumulado, perdón por interrumpir, sería la sumatoria. Claro, Y nosotros, no, según yo, ahí me entró la duda, a mí no estamos haciendo sumatoria, claro. porque si no habría que ajustar por el número 24. Pero claro, según lo que yo entendí, estaba ajustando por el número de Sí, 24. claro, Entonces, pero esa igual es la duda tendréis que tenía. hacer un ajuste más, porque en el Sí. fondo, si tú sumáis, ¿cachai? Tenéis que dividir por el número de 24 en algún momento, porque si no, no es promedio, po. Claro, es que hay dos formas de hacer la ingesta acumulativa. Uno es hacer el promedio de todos los años, como el Willet lo considera así como una ingesta acumulativa, si tú haces un promedio todos los años que se consumió. No hacer la sumatoria. Entonces, en este sentido, el concepto está bien. Al principio yo tenía lo de la ingesta habitual y mi comentario fue sacarle la ingesta habitual porque no tenía ningún método de ingesta usual. Entonces, como que está haciendo un acumulativo, pero no está haciendo un acumulativo que ajuste como
como por el total consumido. En el fondo, como que entre los papers de EPI de Frank Hu, su promedio de ingesta a través de los años se considera una acumulativa. Entonces yo creo que ahí hay que poner las referencias también en Referencias. el trabajo y justificar, porque El nombre. es como Porque raro. si no, más, yo creo que es una ingesta promedio, en realidad. Esa ingesta promedio. Quizás es más fácil que poner la palabra acumulativo, sobre todo Claro. pensando para el futuro paper. Sí. Te van a Oye, explicar. Tienen la misma metodología, de si se va a llamar ingesta acumulativa, ingesta promedio. Es mejor decir la ingesta Sí. promedio. Para ¿no? mí me queda más claro como ingesta promedio. Sí, ya. Mm. era solo un comentario. Pues yo sí tengo una pregunta. Gracias Camila. Ay, que ya. Yo de acá veo re poco, Bárbara, porque no veo nada, pero vi que las calorías de consumo eran 1600. Sí. Hicimos un ajuste por subreporte. Sí. ¿Está ajustado por eso? No, por supuesto, yo creo que no. No, ¿cierto? Solamente Pero por sacamos los, No. los- Sacamos menor a 3.500 y claro, mayor a 3.500 y por debajo de 500. Eso fue lo que realizamos. Sería bueno ajustar por lo que hace la Angelito, con subreporte, normo reporte, sobre No por energía, igual. igual está Pero ajustado. está Sí, ajustado está por por energía. energía, estaría ya, no estaríamos ok. Sí. Más preguntas. Yo tengo hartos comentarios, Bárbara, pero para la interna, porque son de todas formas, ¿no? Así que después lo vemos. Ya. Y Bárbara, también en el chat dejaron unos comentarios. ¿Puedo salir acá? Espera. Eso. Carolina Raya. Sí, fueron en adolescentes sanas. ¿Se usó como variable presencia, resistencia? No, no se usó como variable presencia, resistencia a la insulina. De hecho, no se tuvo esa variable medida. Se observó mayor. La misma pregunta que tuvo. Saber en la mayor densidad mamaria saber los puntos de corte Sí, yo creo, de los, Sí, de agregar los los puntos de percentiles corte. y anotarlos. Yo estoy de acuerdo con eso. sí, no, definitivamente eso faltó. Sí, lo voy a considerar. Estaríamos listos entonces, Bárbara. Muchas Bien, gracias. Bárbara, muy bien. Gracias. Ahí la margen lo tenemos. Ah, pero hay más preguntas de parte de los asistentes online, ¿no? Ya, yo suelo decirle que esta es primera vez que la Bárbara lo presenta, así que súper bien. Está ahora preparando su avance de resultados, así que esperemos que salga todo bien. Sí. Gracias a todos por asistir y por sus comentarios, que los voy a tomar en consideración. Gracias. Felicitaciones, Bárbara, mucha suerte. Ya.